les decía, darles la bienvenida por parte de la empresa Vesalius, que para nosotros es un gusto que nos puedan estar acompañando el día de hoy. Y pues para dar inicio a esta actividad, esta capacitación, que bueno, estamos buscando que pueda serles de mucha ayuda y mucho enriquecimiento a todos ustedes para sus diferentes universidades e instancias donde laboran, es que les voy a presentar a la ponente que tendremos, invitada especial el día de hoy. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es la doctora Paulina Arenas Landgrave. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza labores docentes y de investigación en el ámbito de la psicología clínica y de la salud como profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la misma universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante de la Comisión Especial Permanente de Prevención y Promoción de Bienestar Psicosocial del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental en la comunidad de la misma universidad, de la UNAM. Es también responsable académica del Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, responsable académica y supervisora del Programa de Atención para Personas con Depresión y Riesgo de Suicidio. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. También sus líneas de investigación, supervisión e intervención están dentro del ámbito clínico comunitario, dirigidos a implementación de acciones desde modelos con un sustento científico para el abordaje de la disregulación emocional y la suicidabilidad, así como la promoción de factores resilientes en la población infanto-juvenil y sus familias. Colabora institucionalmente dentro del marco de cooperación con la OPS y la OMS de México, con la Comisión Nacional de Salud de la Secretaría de Salud, desde el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y con el Laboratorio de Prevención del Suicidio de la Universidad Católica de América en Washington, D.C., en el desarrollo de estrategias para el entrenamiento de profesionales de la salud y en la implementación del abordaje de evaluación y manejos colaborativos del riesgo suicida, CAMS, en población mexicana. Y es por esa razón que confiamos plenamente en toda esta experiencia que, bueno, está resumida, ha hecho muchas más actividades con más detalle, pero bueno, es por eso que tenemos el día de hoy a la doctora Paulina Arenas. ¿Quién está por ahí, Pau? ¿Se escucha, Sí, doctora? muchísimas gracias, perfecto. No sé si Perfecto, me escuchan bienvenida. bien. Ah, Bien, claro que sí, todo suyo los micrófonos, bienvenida. muchas gracias a ti y a Besalios, por supuesto, por la invitación y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Quizá algunos ya hemos tenido oportunidad de vernos en algunos otros espacios. Veo por ahí Jesús que, antes de compartirles, como que estoy viendo a ver si hay camaritas prendidas y eso pues me ilusiona mucho, ¿no? Porque antes que nada, para mí es un placer verles y volver a verlos y algunos no los conozco presencialmente, solo en línea, porque desde la pandemia has venido realizando muchas actividades que nos lo han imposibilitado, pero que de alguna manera sabemos que se generan o se han generado lazos que nos permitan seguir compartiendo estos espacios. Entonces, voy a permitirme compartirles ahora mi presentación para que vayamos juntos teniendo este diálogo. Quienes ya me conocen y hemos estado en otros espacios em, de difusión, vamos a llamarlos así, de difusión académica, de investigación, de atención de trabajo, saben que pues en general trato de que podamos tener una pues participación, no solamente que me escuchen a mí, ¿no? O sea, estaré hablando yo principalmente, pero que sea una conversación principal. Ajá, o sea, de manera esencial, ¿no? Entre nosotros, tenemos poco tiempo, son alrededor de 45 minutos y voy a tratar pues de aproximarnos desde esta charla para alcanzar el propósito de esta conferencia, que es poder reflexionar entre todos acerca de que, uno, sobre la suicidalidad presente en los jóvenes en la actualidad, que eso es algo muy importante que hemos visto que se ha mantenido a lo largo de Psicología los y al últimos años. personal. Les pido que si por alguna razón no tenemos control de los micrófonos, todos puedan apagar su micrófono para que podamos escuchar bien y yo no me distraiga tanto. Gracias. Entonces, hablaros acerca de la presencia de la suicidalidad en los jóvenes actualmente, que sobre todo se ha incrementado de manera muy considerable en nuestro país, para que con ello vayamos identificando pautas de acción para poder no solo prevenir muertes por suicidio, que es de nuestro principal objetivo,
sino también hacerlo entendiendo un poco más el por qué se presenta esta suicidalidad y que entonces nos permita alcanzar este elemento clave que es promover vidas con sentido. O sea, al momento de entender el comportamiento suicida, no solamente queremos prevenir estas muertes por suicidio, sino entender qué es lo que está llevando especialmente a nuestros jóvenes a presentar esta situación de vida en la cual podemos vernos absolutamente todos reflejados en ella en cualquier momento bajo circunstancias específicas y cómo hacerlo desde el contexto escolar. Creo que ese es el elemento central también que me parece fundamental que podamos alcanzar el día de hoy, ¿no? Entonces, para ello, hay algunos que seguramente ya conocen también este video, pero me gusta mucho compartirles este video para iniciar porque habla acerca de las principales o la principal barrera que encontramos en materia no solamente de prevención de suicidio, sino de salud mental. ¿Cómo promover la salud mental si tenemos una serie de creencias, de ideas, a veces por allí influyendo y que no nos damos cuenta que evitan que la promoción de estrategias más saludables en nuestra comunidad no se alcance cuando hay presente una serie de juicios en relación a estos dos temas principales, ¿no? Salud mental y suicidio. Entonces, otra de las razones por las cuales me gusta también compartir este video es porque es parte de una estrategia que en la universidad hemos venido desarrollando en los últimos 8 años desde nuestros estudiantes. Entonces rescata mucho de hecho la principal fuente de información de los estudiantes que hicieron este video, que forma parte de nuestras prácticas extracurriculares en la universidad, en la facultad. La fuente principal fue Facebook, ¿no? Entonces es como de alguna manera rescatar todo lo que se dice en las redes sociales, que también tienen un impacto muy importante en todo lo que están viviendo nuestros jóvenes en la actualidad. Y creo que, bueno, pues sin hablar más, compartirles el video, por favor, nada más si me hacen una señal de que se escucha bien y vamos a continuar. Gracias. Hola, a continuación veremos algunos casos sobre los mitos del suicidio. ¿Conoces algún mito? ¿Sabes cuáles son? Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Julia. Bien, vine por un café. ¿Y tú cómo estás? Un poco preocupada. Estaba en Facebook y me salió una noticia de una chica que se suicidó. ¿Era tan joven? Ay, no. Seguramente estaba deprimida. Sí, ya ves que las enfermedades mentales cada vez están más de moda. Sí, últimamente he escuchado mucho sobre ellas y siempre terminan en una tragedia, como el caso que dices. Tienes razón, es muy preocupante que las personas que se suicidan padezcan enfermedades mentales. Pues sí, pero ¿qué se le va a hacer? ¿No quieres azúcar con tu café? Ah, sí, gracias. ¿Cómo vas con el trabajo? Oye, ¿Que no es con Raúl? ¿te acuerdas de la amiga de Octavio? La semana pasada ella fue a dar a un hospital por tomar pastillas. Ah, sí, la chica de su escuela, ¿no? Sí, ella. Ya son 2 veces que va a dar al hospital. Por La atención, en especial la de sus papás, porque pues no le prestan la suficiente atención. Creo que siempre están ocupados con sus trabajos y viajes y nunca están en su casa. Esto te lo digo pues según por lo que me ha contado Octavio. Pero eso de tomar pastillas es solo una manera de chantaje para atraer su atención. Y pues en realidad no quiere morirse. Sí, puede ser. ¿Qué te parecen los combos de la orilla? Sí, me parece bien, hay que comprarlo. Perdóname por llegar a esta hora, pero es que a alguien se le ocurrió aventarse a las vías del tren en el metro de la niña en que venía. No sé qué necesidad de suicidarse de esta manera. De verdad que gente tan enferma y retrasada mental hay.
Yo tampoco entiendo qué ganas de hacer llegar tarde al trabajo a tanta gente. Digo, si realmente te quieres matar, pues en tu casa y listo. Exacto, amiga. Si en verdad se quieren matar, ¿por qué no simplemente se cortan el cuello o algo así en la privacidad de su casa? A fuerzas quieren dar un espectáculo. Digo, no juzgo sus razones, pero bueno, cada quien sus cosas. Lo malo es arruinar el día de los demás. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué, amiga? Quien se intentó suicidar era una mamá. Su pobre hijo estaba llore y llore cuando la vio. ¿Te imaginas? El niño ahora va a querer suicidarse, porque sí sabías que eso se hereda, ¿verdad? Dios mío, Dios nos libre de semejante enfermedad. Hola amiga, ay, qué bueno que me llamaste. Sí, ya leí la nota, sí, me la compartieron. ¿Puedes creerlo? Se suicidó por ver la serie. No, yo tampoco me lo imaginaba. O sea, no sabía si tenía problemas de antes, pero sí, no se veía para nada, ¿eh? O sea, todo lo que compartía y cuando se iba de viaje y todas las cosas que tenía, o sea, a lo que me refiero es que hay gente sufriendo que, por ejemplo, no tiene dinero o tiene una enfermedad y ella, o sea, ¿qué razón pudo haber tenido para hacerlo? Sí, ya sé, creo que tenía problemas con sus papás, pero, o sea, ajá, sí, insignificante. Para mí eso fue súper cobarde y discúlpame, pero las personas que lo hacen nunca descansan en paz. Ya sé, amiga, sí. Ay, no, amiga. Mejor te llamo en un rato, ¿sí? Es que me están llamando de otro lado. ¿Lograste identificar algún mito? Probablemente. Bien. Bueno, pues una de las cosas que me parece muy valioso de este video es que nos permite identificar, dame un segundo porque me está mandando un mensaje ahí, no sé si ustedes lo ven. Me está mandando un mensajito acerca de él, pero bueno, no pasa nada, lo voy a cerrar. Una de las cosas para la que nos ayuda a reflexionar mucho este video, sobre todo tiene que ver con cómo nos aproximamos tanto a la salud mental como a las muertes por suicidio. Y rescato algunos elementos centrales que me gustaría que ustedes reflexionaran un poquito sobre lo que está ocurriendo actualmente dentro de su comunidad o lo que ha ocurrido en en el último tiempo, ¿no? Que tiene que ver con, uno, que las enfermedades mentales están de moda. No sé, pues si lo han escuchado mucho, frecuentemente, pero es alguna idea que también se mantiene en relación a, bueno, después de la pandemia pareciera que todo el mundo tiene enfermedades mentales, ¿no? Ansiedad, estrés, bueno, no sería sobre todo estas dos, ¿no? Y que el suicidio además se ha puesto de moda. Es un elemento, una idea que se tiene al respecto de lo que prevalece en ese momento. Otro de los mitos más frecuentes está relacionado también con solo las personas que intentan quitarse la vida solo quieren llamar la atención, realmente no se quieren morir, ¿no? Solamente quieren llamar la atención y bueno, pues mediante el chantaje, mediante la manipulación, ¿no? Es como se les percibe muchas veces. Eso es una enfermedad, se hereda, ¿no? Imagínate, si alguien que murió por suicidio implica que entonces sus familias, sus hijos, sus compañeros, bueno, especialmente la familia, perdón, me fui al contexto. Y por ver la serie, eso es algo que entonces implica que la influencia que tenemos también en relación a lo que se está viendo y se está compartiendo desde eh, las redes sociales, desde los medios masivos de comunicación, está ahí presente. Entonces, todos estos elementos son importantes, además de algunos de los que les comparto ahora en la pantalla, porque están a nuestro alrededor la mayor parte de veces cuando existe una crisis emocional asociada a el riesgo de suicidio. Que estas crisis únicamente se pueden atender mediante especialistas. Estos especialistas solamente son los médicos psiquiatras, no hay nadie que pueda hacer algo si no es desde una intervención hospitalaria, incluso que todas las personas que llegan a presentar algo así tienen que acudir inmediatamente al hospital, o bien desde la familia, que hay que encerrarles hasta que esté tranquilo, tranquila, que no se les puede dejar salir, que en todo momento deben de estar vigilados. Esto nos lleva a la hipervigilancia, ¿no? En relación a
todo lo que imposibilita o atenta incluso con la autonomía de las personas, que es un elemento muy, muy, muy importante a considerar. También desde nuestro contexto escolar, otra idea que se tiene es que tenemos que aproximarnos no solamente desde el ámbito psiquiátrico con una forma directiva de asegurarnos que no se va a matar a través de estos contratos de suicidio que llegan a utilizarse cada vez menos, confío, pero el abordaje que se tiene es desde esta perspectiva más vertical y más médica, ¿no? Y que desde lo escolar, ¿cómo impacta? Pues nosotros no podemos aceptarle así. Nos tiene que traer además un documento donde diga y asegure que es una persona que no nos va a generar mayor problema, ¿no? Eso es algo que está ahí. No sé si a ustedes, yo sé que no tendré la oportunidad de escucharles, ¿no? Si quieren por aquí, por el chat, compartir algo, lo podemos revisar al final o ahorita en el Inter, porque no sé qué tantos de estos mitos o algunos otros identifican en su comunidad. Eso es muy importante para iniciar para mí, siempre, porque es lo que nos ayuda a identificar, uno, que cada contexto es especial, único, y a la vez puede compartir muchas de estas ideas, porque como cultura, y no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, compartimos con esta posibilidad, además de tener, pues, mediante un clic, ¿no? La noticia de qué ocurre en cualquier parte del mundo, pues claro que esto nos lleva muchas veces a que tengamos diferentes ideas muy, muy compartidas, ¿no? Entonces, por acá nos comparten quesitos, tanto en la comunidad como en mí. Muchas gracias, Maribel, por compartir esto, porque eso es algo a lo que justo a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Cómo lo identificamos en nosotros? Porque eso va a ser fundamental, no desde una aproximación negativa o juiciosa de cómo puedes pensar eso, qué barbaridad, porque no nos interesa tener una postura invalidante o crítica desde la perspectiva negativa, sino más bien de análisis, de reflexión, de autocrítica constructiva y decir, ok, ¿qué es lo que de estas ideas, por eso le llamamos mitos, de estas ideas, porque son creencias, no necesariamente está vinculado con lo que realmente ocurre? Con respecto a estas ideas, ok, ¿qué es lo que, o sea, hacia dónde me muevo para saber qué es lo que sí está pasando? Porque quizás lo que me imposibilita a justo tener una aproximación que me ayude a saber qué hacer con estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre? ¿Cuáles son los hechos? Estos son datos que no son, además, sabemos que han estado a lo largo de los últimos 20 años en materia de salud mental en el mundo. Lo que la Organización Panamericana de la Salud nos dice, en particular con respecto a la región de las Américas, donde México es uno de los países centrales, de los países miembros, es que las principales problemáticas de salud están englobándose, al menos esto fue en las últimas encuestas y todos los análisis que se hizo a nivel regional, en estas 8 problemáticas de salud mental y de comportamientos asociados como las autolesiones y el suicidio. Ansiedad, depresión siguen siendo las que están en primer lugar. Trastornos o problemas relacionados con consumo de sustancias, también con trastornos conductuales en niños y en adolescentes, comportamiento autolesivo, comportamiento suicida, psicosis, epilepsia, y habían algunas otras que se habían dejado de considerar previamente al 2017, pero después con la pandemia, dentro de las guías de atención humanitarias que se volvieron a publicar o que se han estado, todavía no tenemos las últimas actualizaciones, más que de las revisiones, porque ustedes saben todo lo que implica en el proceso de publicación, que las cosas estén muy al día. Pero lo que nos dicen es que además duelo, no porque sabemos que el duelo es un proceso normal, totalmente normativo en relación a pérdidas, pero cómo es que desde esta complejidad para llevar o el duelo complicado, el duelo que le han cambiado ahora desde la CIE-11 el término a perseverante, ¿no? A un duelo perseverante, cómo todo esto constituye parte de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Entonces hay que saber que algo que además nos ayuda a entender la importancia de tomarlo en cuenta con los jóvenes con los que trabajamos, especialmente bachillerato, bueno, desde que están en la primaria, pero cuando empiezan a manifestarse mayores problemáticas, justo surge
en esta edad escolar, en esta edad en la cual ellos están escolarmente atravesando en la secundaria especialmente, ¿no? Entonces, muchas de estas problemáticas empiezan a darse y a gestarse antes de los 14 años. Entonces, cómo se va complicando y cómo el contexto también, no solo familiar, social, pero por supuesto escolar, nos va a ayudar a entender pues que esta prevalencia que va en aumento, además específicamente con temas en particular con respecto a suicidio, pues vamos a encontrárnoslo cada vez más. Y aquí es donde yo quiero puntualizar en relación a la importancia de que todos debemos estar preparados para saber qué hacer ante estas situaciones, ¿no? Porque sabemos que las muertes por suicidio a nivel global constituyen el día de hoy un problema de salud pública al estar en los primeros lugares, entre los primeros 5 lugares en el mundo, como dentro de una de las problemáticas de muertes prematuras, que la mayoría de las que lo anteceden son homicidios y accidentes vehiculares. Entonces sabemos que está por ahí presentándose cada vez de manera más frecuente. Ahora, otra cosa que hemos visto es que a diferencia de otras problemáticas como las que acabo de mencionarles, justo las muertes por suicidio no solo no disminuyeron, en algunos países sí, creo que es importante decirlo. En algunos países, con todas las estrategias que se han tenido a nivel pues, nacional en cada uno de estos, se logró una disminución de muertes por suicidio. Pero ¿qué ocurrió especialmente en algunos otros países como el nuestro? No solamente no disminuyó, sino que aumentó en poblaciones de adolescentes más pequeños. Es decir, ya no solamente entre los adolescentes de 15 a los jóvenes de 29 años, ¿no? Donde sabemos que se ocupa la tercera causa de muerte prematura, sino que entre los niños de 10 y 14 años es la cuarta causa de muerte prematura en nuestra población mexicana. Entonces, sí debemos de poner atención sobre qué está pasando en relación pues a este comportamiento. Lo que quisiera resaltar para poder entender qué es este término de la suicidalidad o cómo, porque creo que es bien importante tener una aproximación clara acerca de cómo definimos esto de qué es esto de suicidio, por qué autolesiones. Las autolesiones están vinculadas entonces con el riesgo de suicidio, ¿no? ¿Qué es esto que llamamos suicidalidad? Sabemos y lo que se ha estudiado en los últimos 40 años, ¿no? Y en nuestro país en particular en los últimos 15, 20, es que es la mejor forma de aproximarnos al entendimiento de lo que algunos llaman como fenómeno suicida, comportamiento suicida, conducta suicida. Tiene que ver con una aproximación conductual, contextual, que nos permite también entender los diferentes factores de riesgo asociados a lo que se llama o a lo que conocemos como suicidalidad, que es este espectro más amplio, ¿no? Y la idea de ponérselos así desde esta figura es identificar las diferentes formas en las que puede presentarse esta suicidalidad. Y que uno de los elementos centrales, sobre todo desde la aproximación clínica, que nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones para la atención y especialmente el tratamiento de esta suicidalidad, está vinculado con el propósito de muerte. No porque este sea, y lo coloco aquí desde el elemento, vamos a poner acá, de las autolesiones, ¿no? Porque una de las cosas que diferencia de alguna manera importante para nosotros en lo clínico, el que los jóvenes, pero cualquier persona, presenta autolesiones versus intentos de suicidio, es muy importante desde el propósito con el cual se están llevando a cabo estas conductas. Tanto las autolesiones como los intentos de suicidio están vinculados con lesiones que las personas realizan con el deseo de lastimarse, bueno, de manera, vaya, intencional, ¿no? No es un accidente, no, y aquí es donde diferenciamos con muchas otras conductas que pueden estar asociadas con generarse una lesión en el cuerpo, pero que en este caso pueden tener la intención o no de terminar con la vida, con la propia vida. Entonces, cuando no hay una intención de morir, pero sí de generarse un daño físico que puede ir de lo leve pasando por lo moderado, a lo muy grave, y que esto muy grave puede estar relacionado con autolesiones que terminen en los hospitales o en los centros de salud que requieran una intervención médica de urgencia. Entonces es muy importante que sepamos que sí son factores de riesgo muy estrechamente relacionados, tanto las autolesiones como los intentos de suicidio a las muertes por suicidio. Sí, y no podemos
minimizarlos en ningún momento. Solamente es importante entender qué es lo que ocurre en materia del propósito con el cual se están llevando a cabo este tipo de autolesiones, ¿no? Este tipo de lesiones autoinfligidas. Y hay que ver también qué es lo que está ocurriendo alrededor de. Muchas veces se considera que el suicidio se lleva a cabo de manera impulsiva. Sí, hay suicidios, hay muertes por suicidio que se dan de manera precipitada ante una serie de eventos que ocurren en el contexto y que precipitan lo que llamamos una crisis aguda en relación a la falta de recursos desde el repertorio de conductas que se han adquirido a lo largo de la vida para enfrentar situaciones emocionalmente muy dolorosas. Entonces, si yo tengo un repertorio muy limitado de formas de enfrentarme a esto que me genera un dolor insoportable, puede presentarse en algún momento una situación de crisis que pueda conducir a una muerte por suicidio. Entonces, eso es muy importante porque de repente es lo que está vinculado con la idea de pensar, ay, no, si se quiere matar ya se hubiera matado, o, pero estaba perfectamente bien y no entiendo qué pasó y de repente, ¡pum!, ¿no? Eh, Intentó acabar con su vida, o no solo intentó, sino por el método que se emplea, pudo lograr esta muerte. Entonces es muy importante que nosotros no minimicemos desde estas ideas que podemos tener y que tampoco nos aproximemos de una forma también amenazante. Ah, sí, ¿lo quieres hacer? Pues en este momento, ¿no? Es muy importante que sepamos que dentro del contexto en el que estamos, sí se puede dar una muerte, especialmente en respuesta, en esta forma de respuesta de agobio y de falta de recursos para enfrentar de una manera distinta a esta situación que está precipitándola. Pero también sabemos que hay diferentes elementos en algunas personas que están vinculadas con una estructura de una idea que puede surgir desde un pensamiento de muerte, el cual podemos tener muchos de nosotros ante diferentes situaciones o circunstancias, y que estos pensamientos de muerte, cuando se presentan de manera frecuente, de una manera también intensa, sobre todo frecuente, a propósito de lo que se está viviendo en el momento o en los días, meses, años anteriores, cuando ya se va estructurando de una manera cada vez más clara al respecto de mi vida no tiene sentido, no tiene caso continuar, ¿para qué sigo aquí? Estaría mejor si no, todo el mundo estaría mejor si yo no estuviera vivo. Todo esto puede estructurarse también de una forma más organizada, cognitivamente hablando, en lo que es un plan de entonces, ¿cómo podría yo terminar con mi vida? Y esto puede llevarnos a un intento por suicidio, que se ha visto que pues es cuando se tiene pues mayor certeza, no solo del deseo de morir, sino del cómo realizarlo. Entonces, claro que a nivel de riesgo, pues sabemos que el riesgo aquí estamos hablando de un nivel de riesgo distinto al que sigue siendo alto, muy alto de hecho, ¿no? Pero fíjense cómo se configura de una manera distinta. Por eso, y me detengo aquí en esta imagen, porque nada más es como para tratar de transmitirles lo complejo, la complejidad que conlleva el hablar de la suicidalidad y que no todos necesitamos abordarla desde esta atención clínica que nos conlleva una serie de elementos muy importantes, que es lo que quiero dejar y ahorita lo voy a estructurar de una forma distinta. Es decir, lo que quiero nada más decirles de manera general es que es muy importante o es muy valioso que todos sepamos que la suicidalidad se presenta de una forma muy compleja y que cada caso debe de llevarse o debe de analizarse o debe de atenderse desde la individualidad. No hay respuestas globales desde, ay, ¿por qué se quitó la vida? Porque tenía problemas con su esposo, con su pareja. O sea, no hay algo que nos permita determinar de una manera lineal a que está esto presente, entonces el resultado va a ser eso, ¿no? Entonces es lo que también en materia pues de la investigación nos conlleva retos importantes, pero lo que sí nos hemos dado cuenta que existe en todo lo que se ha investigado en los últimos 30 años de manera muy especial en este tema es qué es lo que sí acompaña a las muertes por suicidio en la mayoría de los casos, ¿no? Sabemos que quienes empezaron a estudiarlo desde las autopsias psicológicas, psiquiátricas, Schneidman, el padre de la suicidología, ¿no? Estas aproximaciones que se tenían desde este inicio de entender qué hay en relación al contexto, con las cartas póstumas que se tenían también de las personas que habían dejado notas o cartas para los familiares,
Lo que vemos y lo que hay, además de diferentes elementos que son comunes a todos, o que han sido comunes al menos en muchos de los suicidios que han habido, son múltiples estresores, sentimientos, múltiples sentimientos también que generan mucha ambivalencia, porque no solamente puede haber miedo, tristeza, sufrimiento, sino también amor, sino también añoranza, alegría, desesperación, pero en general hay mucho sufrimiento por parte de la persona que se vive de manera individual o muy en silencio o sin la escucha apropiada. Una de las cosas que hemos aprendido mucho también desde la investigación en psicología social con quienes se dedican a trabajar todo lo que es apoyo emocional y apoyo social es cuál es el apoyo social más intenso, más fuerte, más potente, el apoyo social percibido o el recibido, porque no es lo mismo. Y lo más importante es lo que para la persona implica el sentirse o no escuchados. Porque muchas veces también esto nos ayuda a entender lo que viven muchas familias cuando después de una muerte por suicidio, la aproximación que se tiene es, pero yo le daba todo, pero yo estaba ahí siempre para él o para ella, pero no entiendo cómo es que se presentó, todas estas, o también en los contextos escolares, pero se le apoyó, pero yo le dije, pero yo hice, o le permití continuar con el curso. Hay muchas veces que nosotros podemos tener la idea de que estamos haciendo algo por la persona que probablemente diste mucho de lo que la persona necesita en ese momento. Esto solamente lo coloco también para ayudarnos a entender un poquito más estas preguntas que pueden darse o haber alrededor de una muerte por suicidio. Y lo que también vemos, como acabo de mencionarles, la falta de habilidades de las personas para poder enfrentarse a tanto dolor emocional. Además, y aquí es donde nosotros entramos, todos nosotros entramos desde los contextos escolares, pero desde la sociedad en conjunto, vivir ante un contexto invalidante que invalidante, y por invalidante me refiero a un contexto que no está escuchando o no está pudiendo ver todos estos elementos que constituyen los factores de riesgo que conocemos o estas señales de alerta que se llegan a presentar de una manera sensible, empática, cuidadosa, respetuosa. Ay, esta palabra me encanta porque aunque muchas veces nos consideramos muy respetuosos de los otros, realmente la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué tanto lo somos? ¿Qué tan efectivos somos ante el demostrar nuestro respeto por la opinión distinta o las diferentes opiniones que hay en nuestra comunidad? La forma en que, por supuesto, disentimos, por supuesto, que es valioso y legítimo, por supuesto, como sociedad misma. ¿Y cómo hacerlo? Es allí donde tenemos que poner un poco más de cuidado de atención y profesores, que muchos hay aquí, directivos también, es importante que reflexionamos sobre, por eso me encantó la participación de Maribel. Ok, ¿cómo identifico estos mitos en mí y cómo identifico que yo muchas veces puedo ser altamente invalidante sin quererlo, sin que sea mi intención y no dejo de serlo? Ese es un elemento central que me gustaría como ir colocando aquí para todos nosotros. Ahora, ¿qué hay de la salud mental en relación a nuestros estudiantes? Sabemos que el proceso de enfrentamiento conlleva también todo lo que hay alrededor, o sea, cómo entendemos a la salud, incluso de manera general, pues como este proceso dinámico a partir del cual nos adaptamos al contexto en el que vivimos, que nos sentimos pertenecientes de esa comunidad, que enfrentamos los retos cotidianos que se presentan también en relación a nuestras actividades del día a día, que nos sentimos generando o aportando de manera productiva a nuestra comunidad. Todos estos elementos están integrados dentro de la definición de lo que es la salud. Entonces, desde ahí hay que considerar qué es lo que dentro del proceso de estrés y de enfrentamiento a las diferentes situaciones de vida que vivimos, pues también se puede desarrollar una serie de situaciones complejas, altamente complejas, que en algún momento, por eso les decía al inicio, a todos nosotros nos puede llegar a ocurrir el que manifestemos algún tipo de sentimiento o incluso de conducta asociado con el deseo de terminar con nuestra vida. Entonces, a diferencia de lo que se veía en los mitos que les presentaba, pensando en que
esta es una problemática, es una enfermedad, ¿no? Y que se hereda, no, no es una enfermedad, es una conducta. La mejor aproximación para entenderlo es desde esta perspectiva del aprendizaje y de los modelos conductuales, porque es una conducta que incluso puede aprenderse, sí, a través de los diferentes modelos que tenemos de afrontamiento en nuestra sociedad también. Entonces, que hay que considerar también qué es lo que el individuo, cómo es que el individuo enfrenta estas diferentes situaciones y cómo es que se percibe hacia a sí mismo en respuesta a lo que puede o no hacer para enfrentar lo que le está ocurriendo. Y aquí es donde los síntomas asociados al malestar emocional nos pueden traer pues dos elementos fundamentales, o la presencia de conductas de riesgo, no solamente comportamiento autolesivo y suicida, sino consumo de sustancias, que además de eso vemos que está presente de manera también muy, muy, muy frecuente en nuestros jóvenes y adultos, no solamente me voy a referir a los jóvenes, pero bueno, sabemos que está muy presente en la sociedad, que el consumir sustancias, yo ahorita estoy en un país y en un estado donde es legal el consumo de marihuana, ¿no? Y sabemos lo que implica para quienes estudiamos esto, lo que implica el consumo permitido, ¿no? Por muchas razones es muy positivo y por muchas otras razones tenemos que tener sumo cuidado de eso, porque sabemos que es, sí, es una droga que sigue siendo una droga, no deja de serlo para la idea de muchos de, pero es que no es tan mala, pero es que eso está siendo un problema muy serio para nuestros jóvenes, muy serio en todos sentidos, pero desde la perspectiva de salud es un problema que personalmente, independientemente de mi profesión, personalmente me cuestiona mucho y que veo muchos de los jóvenes que están, que lo adoptan ya, como, o lo han adoptado no solo ahora, sino en los últimos años, como una forma de enfrentar el estrés. Entonces, estoy estresado, me fumo un churrito, ¿no? Estoy estresado, bueno, uno un poquito más, y entonces llega un momento en que fuman todos los días, casi la mayor parte del tiempo, y que las cantidades, sabemos el impacto que tiene a nivel es neurológico, ¿no? El consumo de este y muchas otras drogas. Entonces, esta, al ser la droga como base para poder incursionar en las demás, si me pregunto, híjole, ¿no? Las conductas de riesgo, que además sabemos que estar bajo un estado de intoxicación puede ser uno de los factores de riesgo que precipiten ante una situación de crisis emocional una muerte por suicidio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no solamente estamos hablando de los factores de riesgo, transversalmente sabemos que hay situaciones que generan o que pueden promover factores resilientes en las personas, ¿no? Y que ante el contexto, desde la forma en la que nosotros podemos aproximarnos, vemos que nosotros a nivel escolar podemos ser un promotor de una serie de factores positivos para el desarrollo normativo de los jóvenes, porque ellos están viviendo todos estos factores de riesgo constantes, normales, digamos, en su vida, en lo cotidiano, ¿no? El tener o mantener relaciones amorosas, sabemos que es uno de los principales elementos fundamentales en los jóvenes, en las personas en general, pero sobre todo que están en esta etapa de vida con la que nosotros trabajamos en los contextos escolares. Así que el que haya un rompimiento amoroso puede ser un factor de riesgo para precipitar una crisis emocional en general, ¿no? Además, vamos sumándoles diferentes problemáticas en materia de lo social, como el no sentirse pertenecientes, el considerar que no son suficientemente buenos por todo el tema competitivo que hay, la incertidumbre laboral, no saben lo que últimamente ha sido para muchos de ellos, estos sentimientos de desesperanza, de impotencia, sobre todo de desesperanza, ¿como para qué? ¿De qué sirve? Que termine la carrera, ayer, el sábado que comíamos, no, el domingo sí, comíamos con un colega y que nos sorprendió a ambos, el psicólogo social, y nos decía un joven de 26 años, bueno, es que el ámbito educativo yo ya dejé la escuela porque en cualquier momento la puedo retomar, pero me interesa mucho más bien trabajar porque realmente esa es la vida y nosotros en esta generación, pues muy desde la idea de lo que pueden o no pueden hacer, pues realmente vemos que el mundo se está acabando, ¿no? Es como sentarse a ver en qué momento termine, de qué manera, y habrá alguien más que se encargue de eso. Y
este es un ejemplo que les pongo de lo que los jóvenes pueden estar incluso pensando y percibiendo. ¿Qué caso tiene? Sabemos que, o sea, da igual que termine o no termine, da igual que si la escuela, no me refiero, si trabajo o no trabajo, o sea, hay muchos que están contactando con un nivel de desesperanza tal por lo que viven alrededor y los entiendo perfectamente cuando vemos lo que implica la vida cada vez más en nuestras sociedades. Tener de entrada, concluir estudios o poder acceder a tener un salario decente para vivir de manera decente, ni siquiera lujosa, ¿no? ¿Qué implica el separarse, desvincularse de la vida familiar en México? A veces están viviendo más tiempo con los papás porque hay una dificultad de independencia importantísima. Y si además de eso le sumamos todos estos sucesos o factores de riesgo altamente estresantes para ellos, como vivir en entornos violentos, vivir situaciones de violencia, de diferentes tipos de violencia, lo que decíamos del consumo de sustancias, no solo en los jóvenes, sino también en las familias. El impacto que tienen las redes sociales, sabemos que para bien en muchos sentidos, pero también de manera pues muy complicada en otros, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a entender, creo, desde el contexto, y ya no sigo porque si no tendría muchos ejemplos que darles, cómo pueden presentarse las crisis emocionales. Entonces, hay que entender que una crisis emocional puede estar presente en la mayor parte del tiempo, en nosotros incluso. O sea, ahorita estamos hablando más del contexto escolar desde los jóvenes, pero también hay que considerar el contexto escolar desde nuestros colegas, porque las crisis emocionales implican estos cambios inesperados y bruscos que rompen la sensación de estabilidad, que genera que se replanteen muchas cosas y que casi siempre tiene estas consecuencias que muchas veces desde nuestra perspectiva personal pueden verse más hacia lo perjudicial en el primer momento, en la primera instancia. También hay profesores que pueden estar en riesgo de suicidio por lo que pueden estar viviendo, que no dista mucho de lo que viven los jóvenes y que además con todo lo que se ha presentado en materia de acoso escolar, de acoso laboral, también hay que considerarlo dentro de nuestros contextos escolares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes? Esto me lo voy a pasar un poco más rápido porque ya lo vimos. Solamente quiero mostrarles desde la comunidad donde yo estoy la presencia de problemáticas en relación a depresión y salud mental y cómo el riesgo de suicidio, aunque los números pareciera que son pequeños, pero estamos hablando de jóvenes que ingresan por primera vez al bachillerato y a la licenciatura en la universidad, que ustedes saben que son, o sea, estamos hablando de miles, ¿no? Y este 1.9, 2.2% representa al menos a 200 jóvenes con un riesgo por intento ya, desde que inician. Entonces, estamos hablando de muchas personas con una serie de elementos asociados a los que acabo de compartirles, que ya vienen desde sus casas, cuando están chiquititos, que lo van y lo vienen reforzando con el contexto en el cual se está viviendo. Entonces, sí tenemos una serie de problemas importantes en nuestras comunidades escolares. No sé qué opinan al respecto de su propia comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que observan? Si tienen alguna forma de medir estos datos que les comparto, son parte de la encuesta médica automatizada que se tiene en nuestra institución cada ingreso escolar para bachillerato y licenciatura. Pero, ¿qué opinan ustedes de estos datos en relación a su comunidad, ¿no? ¿Qué tanto el aumento, tanto de problemáticas de salud mental como de muertes por suicidio se ha presentado en su contexto escolar? Entonces, creo que tiene que venir sin duda, ¿no? Antes de hablar de qué podemos hacer, porque si no estamos entendiendo como desde una plataforma más amplia lo que está ocurriendo en relación a las muertes por suicidio, es difícil que después podamos plantear estrategias que nos puedan resultar efectivas. Entonces, desde ahí, pues ya sabemos que el panorama es este, ¿no? El logo de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en el 2022 empezó, que continúe, yo creo que se va a mantener por muchos años, porque eso es lo difícil. O sea, lo que hemos venido, lo que les he platicado hasta ahora es lo que hemos identificado desde la investigación, digamos, de psicología amplia, social en general, pero desde la psicología clínica, donde se requiere tener más estrategias de acción en materia de atención, es ahí donde sigue habiendo un hueco muy importante que llenar, ¿no? Entonces, crear esperanza a través de la acción es lo central. ¿Y cómo lo hacemos? Desde
la mejor forma en lo que hemos trabajado en los últimos años en México, en el país, que por primera vez se hizo a partir del 2018 de una manera homologada, bueno, se buscó, claro, es muy difícil homologar, pero generar al menos este eco en todo el mundo, independientemente si se habla pues de clínicos, de universitarios, de académicos, me refiero, de directivos, de tomadores de decisiones de salud pública, de la comunidad misma, padres, estudiantes, por supuesto, familiares, todos, absolutamente. Creo que lo más importante y lo que se logró en los últimos 6 años en nuestro país es reflexionar que el mejor enfoque de prevención a nivel nacional implica un trabajo intersectorial, donde estén todos los sectores involucrados, que esté coordinado y que además se pueda homologar desde diferentes procesos básicos de atención a este comportamiento, que además integre la participación de actores comunitarios capacitados. Y este es el mensaje central, porque si no lo hacemos así, es muy difícil que podamos, que podamos realmente ser efectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos desde nuestra comunidad escolar? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues identificar las barreras para poder prevenir una muerte por suicidio, y es hacerlo desde disminuir los niveles de estigma que hay en nuestra comunidad. Porque si no, si no consideramos esto, van a seguir presentándose muchas barreras para que las personas busquen atención. Entonces, ¿qué hacer en su comunidad? Uno, traten de hacer, porque esto es una intervención universal, campañas que pueden estar impactando en los jóvenes. Esta es una, les comparto esta que está abierta para todos los que necesiten y puedan usarla o quieran, que hicimos en nuestra comunidad también, de poder, desde la experiencia de los propios jóvenes que habían tenido en algún momento riesgo de suicidio, tenían comportamiento suicida, qué les podían decir a otros en función de su propia experiencia de qué es lo que sí pasa. Entonces, esta campaña, bueno, pues nos ayudó a que muchos pudieran justo ver que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Pero que estas campañas se acompañen además de algunos cursos básicos. Este curso es un curso igual gratuito para todo el mundo que se generó para nuestra facultad, desde nuestra facultad, para la comunidad, donde se explicar un poco acerca de qué es esto de las autolesiones, qué implica el comportamiento suicida, cuáles son las diferentes aproximaciones que pueden ser de utilidad. Eh, y todo esto nos llevó en su momento a que pudiéramos generar estrategias en diferentes niveles con evidencia. Porque evidencia, ¿a qué me refiero con evidencia? Además yo me refiero más a la evidencia científica, pero también desde lo que funciona y no funciona en nuestra comunidad, considérenlo así. Estas diferentes guías que nosotros propusimos pues ya hace 6 años, ¿cómo nos ayudaron a estructurar desde nuestra facultad la forma de atender a las personas que tenían alguna problemática, especialmente vinculada con comportamiento suicida? Esto no significa, estoy hablando hace 6 años, que actualmente incluso le llamamos guías más que protocolos, porque no queríamos que fuera solamente algo como muy, muy delimitado y estrictamente así como apegado a paso 1, 2, 3, 4, pero sí necesitamos tener una especie como de guía general que pudiera ser flexible y adaptarse a las circunstancias, como decíamos, individuales y específicas, pero que también nos permitiera tener una estructura homologada, porque de otra manera, aquí les comparto el link bueno, este es el código QR de este artículo que también nos ayudó y nos ha ayudado muchísimo a estructurar nuestras acciones justo, ¿no? Desde esta estrategia de cómo vamos a hacerle facultad, una de las cosas bueno, más bien uno de los departamentos con el que hemos trabajado muchísimo de manera muy cercana es con el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, específicamente desde el Laboratorio de Regulación Emocional y Prevención del Suicidio a cargo de la doctora Hermosillo, que además es una persona sumamente comprometida con su comunidad para prevenir muertes por suicidio en adolescentes, porque Aguascalientes tenía hasta hace unos, no sé, espero que ya no, este año, pues uno de los el primer lugar en suicidio adolescente. Entonces, y desde la comunidad universitaria, pues una serie de acciones que se estaban tratando de promover para entender y ayudar a disminuir el dolor que los chicos estaban sintiendo para generar otras alternativas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es lo que debemos de tratar de también conocer
No porque esto busque ser como un estándar de oro no, estamos compartiendo mucho de lo que nosotros hemos encontrado que nos ha funcionado y que funciona si trabajamos además desde la comunidad. Por eso en este último que les comparto, Liliana tiene los artículos originales y se los podrá hacer llegar con todo gusto y si no se los mando yo por aquí con el chat, pero porque son públicos, son abiertos, y los pueden consultar para que también puedan tener ideas acerca de cómo estructurar sus propias estrategias en su comunidad. Y este modelo en el cual nosotros nos apegamos, que es el MODORIS, lo conocemos como MODORIS, Modelo Dinámico de Órdenes de Riesgo de Suicidio, es lo que nos permite estructurar en los diferentes niveles, a nivel comunitario, a nivel clínico comunitario, a nivel especializado y a nivel hospitalario, la mejor manera de interactuar todos en conjunto para no saturar los servicios especializados, que además son pocos, para vincular más a la comunidad, que además todos podemos hacer algo, que ese es el mensaje central de este modelo, que se los voy a compartir un poquito más acá. Todos somos actores clave. ¿Y quiénes son los actores clave en la comunidad que pueden estar justo respondiendo ante una situación de crisis o de emergencia emocional asociada con un riesgo de suicidio? Entonces, esto lo que propone es tratar de estructurar primero quiénes son los actores claves. Entonces, ¿quién? El director de la escuela. ¿Qué papel tiene el director de la escuela? El psicólogo del departamento, o los psicólogos del departamento, las y los psicólogos de los departamentos de psicopedagogía, o sea, de enfermería, porque también es integrar no solamente el área de psicología, de enfermería, de trabajo social, incluso de derecho, por la toma de decisiones en algunos casos a nivel institucionalizado. O sea, cómo nos coordinamos todos como diferentes actores en diferentes niveles de atención para justo dar eso. Al momento de identificar los diferentes elementos del riesgo y saber que el riesgo de suicidio puede ir desde lo leve, pasando por lo moderado, lo alto y un riesgo inminente, que eso es lo que la mayor parte de las veces nos desconcierta, nos desestructura, nos hace tener como la papa caliente de ahora no saber qué hacer y para dónde va. Eso es muy importante para entonces intervenir. Y las intervenciones se dan desde diferentes niveles, dependiendo de quiénes son los actores que tenemos para llevar a cabo los diferentes abordajes, manejos o tratamientos, según sea el caso, dependiendo de los factores de riesgo identificados. Entonces, no es lo mismo el abordaje comunitario que el manejo que se da a un nivel clínico comunitario, que el tratamiento que se lleva desde modelos de atención clínico con evidencia, ¿no?, al abordaje que se tiene en el ámbito de la urgencia médica desde la urgencia, ni siquiera lo de médico pasa hasta el siguiente momento. Desde la urgencia, en ese momento cuando están a punto de querer aventarse el edificio, ahí, por supuesto, que también tenemos que vincular a lo que son bomberos, a lo que es nuestra área de personal preparado para las respuestas de emergencia desde protección civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todos tenemos un papel fundamental, es muy importante. Y hacerlo acompañado del tercer elemento de la capacitación es, ok, ya que yo identifiqué cuál es mi lugar, cuál es mi papel, ¿qué hago? Y cómo reaccionar ante el manejo de este riesgo es fundamental. Entonces, aquí no sé si todavía me puedo 5 minutitos, demorar solamente como para poder contextualizar un poco más la propuesta desde lo escolar. La adolescencia puede ser muy intensa y estar repleta de oportunidades y libertades recién descubiertas. Pero también puede estar marcada por las preocupaciones, por los exámenes, los primeros amores y la presión de los compañeros o de las modas. Para algunos adolescentes, la carga puede llegar a ser tan pesada que ponen fin a sus vidas. El suicidio nunca es la respuesta, siempre hay esperanza. Si usted es director de instituto, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y a los profesores a cuidar de su salud mental. Capacite al personal para que aprenda a detectar las señales de problemas y a mantener conversaciones delicadas y compasivas. Fomente un entorno escolar seguro en el que los alumnos y los profesores sepan que pueden pedir ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia.
Este video me encantó porque justo además está estructurado desde la principal forma en la cual nosotros podemos, cómo generamos este entorno seguro. Y por eso el aproximarnos desde esta escucha empática, cuidadosa, respetuosa, que si identificamos que hay un juicio en mí, no pasa nada. Lo importante es identificarlo, porque cuando yo lo identifico es cuando puedo aproximarme sin ese juicio de la manera en que la persona lo necesita. O sea, como que puedo identificar, ok, esto es mío, no es lo que la persona necesita escuchar. Y ahí es donde podemos hacer la diferencia. Preguntar qué es lo que la persona necesita. Si se dan cuenta, todos los que no son psicólogos, estos son primeros auxilios psicológicos generales. Pero cómo llevarlos de manera muy particular en la promoción de esa comunicación efectiva es lo que va a hacer la diferencia. Una de las rutas de acción que tenemos a nivel universitario, que últimamente esto es muy, bueno, lo hemos trabajado desde hace 5 años, pero digo, muy novedoso en el sentido de que apenas se está empezando a compartir con la comunidad, es esta ruta de acción universitaria que nos permite identificar ante una situación de riesgo inminente, primero saber qué es una situación de riesgo inminente, ¿no? Es cuando alguien presenta estos pensamientos, deseos sumamente intensos de querer morir que se acompañan de... Entonces, el primer paso, identificar el riesgo. El segundo, generar un espacio seguro. ¿Cómo generamos espacios seguros? Desde promover estos ambientes en el contexto escolar, empáticos, sin juzgar, acompañando a la persona. Por supuesto, tenemos que tener estrategias de respuesta ante el riesgo que impliquen lo que les decía, el abordaje de otros elementos, otras. No tenemos que entrar todos ahí de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces, y el acompañamiento que podemos ofrecer, claro que puede estar relacionado con el esperar solamente a que llegue la persona que no solamente es especializada y que además esté capacitada para poder continuar con, ¿no? Entonces, este es un protocolo en el que hemos venido trabajando desde el Comité de Salud Mental para la UNAM y que, bueno, se los comparto porque pues finalmente está también por aquí la página. Nuestro objetivo es que podamos garantizar el acceso a la población general desde estas intervenciones que tengan un fundamento científico y que estén estructurados desde una estrategia que nos permita involucrar a todos de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, esto, alguno de los productos que ha dado el hacerlo así, por ejemplo, durante la pandemia por COVID, es tener un programa de atención telefónica y vía chat manejado desde enfermería, no desde la ahora FENOF, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en articulación con psicología. Esto es uno de los proyectos que también se logró tener financiamiento de parte de algunos colegas de la FES Iztacala, un proyecto muy bonito a nivel transdisciplina, bueno, desde en una aproximación de mucha calidad, ¿no? Y que también buscaba ser, pues, transdisciplinario en muchos sentidos, ¿no? Entonces, estos son los números con los que debemos estar siempre cercanos, que tengamos ahí presentes, que hay en los diferentes departamentos. Esto es parte de la estrategia, o sea, se los comparto en función de las estrategias que justo están articulándose para poder dar una respuesta efectiva y oportuna. Y actualmente tenemos un diplomado, ya se llevó a cabo la primera generación, se hizo a puertas cerradas solo para el personal de la UNAM, porque lo que queremos es formar y capacitar a nuestros profesores, y no solamente profesores, o sea, este diplomado implicaría un nivel sabemos que hay muchos cursos y formas de capacitarlos, pero justo también hay que ver desde dónde nos encontramos, qué necesito tener yo. Y esto estaba vinculado, especialmente dirigido, está para promotores de la salud. No tienen que ser especialistas, pero que van más allá de los guardianes informados. O sea, los guardianes informados es un primer nivel. El segundo nivel es tener estrategias muy específicas de cómo identifico, cómo genero, cómo promuevo y cómo actúo y abordo a nivel comunitario alguna de estas problemáticas, ¿no? Entonces, estamos pensando justo abrirlo a toda la comunidad desde el posgrado de la UNAM, así que pues estén al pendiente, porque yo creo que para finales de este año se abrirá para todos los que estén interesados. Y el mensaje central que les quiero, pues con el que me quiero empezar a despedir, es generar esta idea de comunidad, de seguir haciendo comunidad, de saber que esta es una problemática que se tiene que trabajar de manera conjunta, que no solo le toca al director resolverlo porque es el director, y al profesor porque es el profesor con el que alumna
alumno se siente más identificado, o al papá, porque es que los papás, o sea, como todos nos podemos vincular y nos debemos de vincular, pero sin dejar de, uno, tomar conciencia de cómo estamos nosotros, porque si no hacemos eso también, desde el autocuidado es muy difícil acompañar a otros. ¿Y cómo hacemos este autocuidado efectivo y real? Evitando factores de vulnerabilidad en nosotros mismos, mantenernos en la medida de lo posible con nuestra salud mental, evitando usar drogas, haciendo ejercicio, durmiendo balanceadamente, alimentándonos bien en materia de calidad, pero también en tiempos, ¿no? Muchas veces, y eso lo digo yo título personal, pues con el deseo y el gusto de resolver todo lo que se demanda en nuestra comunidad y dar respuestas rápidas y efectivas y que todo se resuelva, nos olvidamos un poquito de mantener como esos elementos centrales y eso es lo que tenemos que tener en primer lugar, ¿no? Porque como comunidad y como sociedad veo que México estamos atravesando por niveles muy complejos en el autocuidado, ¿no? Y a nivel contextual, desde lo escolar, muchos me preguntan por acá, ¿y cómo llevan con los estudiantes? No, bueno, te llaman por WhatsApp los domingos a las 11 de la noche, o sea, hay una falta también de límites que tenemos a veces desde esta perspectiva de hasta dónde debemos de estructurar nuestro contexto escolar para que siempre sea un contexto que responda, pero responder efectivamente y oportunamente no significa el tener que tomar llamadas a las 12 de la noche el domingo en crisis. No, no necesariamente. Claro, cuando es necesario tenemos que saber cómo enlazar y de qué manera enlazar con quienes sí pueden dar este tipo de respuestas, ¿no? Pero hay que cuidarnos nuestra salud mental desde nosotros profesores para también trabajar con nuestros estudiantes. Las situaciones de crisis siempre son una oportunidad para poder aplicar estrategias de autocuidado en toda la comunidad, ¿no? Y esto pues contribuye a beneficios extendidos. Pues de mi parte sería todo, solo quiero dejar como conclusión la importancia de que tengan una estrategia que conlleve ya sea no solo el uso de guías, de protocolos, sino de manera general para estructurar a su comunidad y que con esto se minimice la brecha en materia de, pues de respuesta, de atención ante eh, la necesidad de la salud mental y especialmente el comportamiento autolesivo y suicida, que se vincule toda la comunidad y bueno, que se haga a través de procesos de formación y de capacitación de recursos humanos desde la capacitación continua, ¿no? Entonces, pues aquí de invitación les dejo que puedan hacer su propio Modoris en función de sus comunidades y de lo que están ustedes por ahí trabajando desde sus diferentes entornos y contextos escolares. Muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo y voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí ya me escuchó. Muchas gracias, doctora. Un gusto y el haber escuchado toda esta parte tan importante. Creo que nos deja mucha reflexión y muchos de los asistentes y participantes, de hecho, están preguntando mucho por el diplomado y demás, que en su momento también les compartiremos. Esperemos que ya que esté todo bien confirmado, poder ser un medio también, Besalios, para poder informar de este diplomado y que pueda llegar a todos los espacios que, que nos gustaría llegar. Hay algunas preguntas en esta parte de sesión de preguntas. Vamos a ver. Tengo aquí, vi una por aquí que dice, ah, se me fue, aquí está. Dice, qué estrategia seguir institucionalmente se ha detectado, a ver, está medio mal estructurado, pero se ha detectado si ya canalizaron a psiquiatría, se ha invitado a los papás, se ha sensibilizado y su red familiar no colabora?
No, no lo escuchamos, doctora. A ver. Ay, ahora, listo. Gracias, es que no podía activarlo. Es una excelente pregunta, porque además es algo que nos ocurre de manera muy frecuente. Por eso es que es la mejor forma de hacerlo, eso es súper importante, es que desde una aproximación colaborativa esté muy claro el mensaje de que no es algo que tiene que resolverse de manera solo individual o desde el contexto escolar, sino la participación de la familia definitivamente es algo que se requiere sí o sí. ¿Cómo hacerlo? Que eso es el elemento central. El abordaje colaborativo es lo que más evidencia tiene hasta ahora, ¿no? ¿Qué es un abordaje colaborativo? Depende mucho de la edad de con quienes estemos trabajando. Para quienes están en bachillerato, que todavía consideramos pues este elemento de la etapa del desarrollo adolescente, lo hacemos siempre, siempre con el adolescente o la adolescente y los papás, siempre, porque desde ahí es tener esta conversa de entender qué es lo que está ocurriéndole, pero también cómo es que ellos deben y pueden y esperamos que participen para que realmente esto funcione. Entonces, el trabajar con las familias es un elemento central para poder sensibilizar. Lo que vemos y lo que ocurre la mayor parte del tiempo es que no quieren involucrarse o por miedo a abrir cosas importantes en la familia como violencia especialmente, que es lo que hemos visto, que limita mucho, o por miedo y por falta de interés, pero que no es que es un interés porque no les importe, sino porque no saben muchas veces cómo manejar diferentes situaciones en la casa. Entonces, el tener una perspectiva sistémica, integrativa, y por integrativo me refiero a vinculando colaborativamente a la familia es fundamental. ¿Y cómo lograrlo? Siendo sumamente empáticos y validantes también con los papás, porque ese es otro elemento que nos ha funcionado muchísimo. Desde la crianza positiva, tratar de entender de qué manera también pueden ellos estar teniendo muchas dificultades de tener estas estrategias prácticas con sus hijos al momento de aterrizarlo ya en el día a día con ellos, ¿no? Entonces, espero aproximarme a una respuesta general, pero útil. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice que si hay alguna especialización en suicidio para psicólogos. Sí, sí. Más que especialización, bueno, hay un modelos, hay ahora, de hecho, una de las razones por las que igual estoy yo trabajando aquí en la Universidad Católica de Washington es porque hay un abordaje que queremos adaptar para México, que ha tenido mucha evidencia clínica y científica, que es el abordaje CAMS, es el abordaje colaborativo para la evaluación justo y el manejo del riesgo suicida y se puede uno formar, capacitar, entrenar y sí, sí hay. Son pocos los que hay justo específico. No es un tratamiento, es un framework, por eso le llamo abordaje, porque es una estructura general que permite estabilizar a la persona, integrar a la familia cuando es el caso de adolescentes, pero los tratamientos clínicos se pueden vincular muy bien cualquier tipo de tratamiento, o sea, psicodinámico, sistémico, conductual, no importa el tipo de tratamiento, se puede integrar desde esta forma de aproximarse al abordaje para estabilizar a la persona. Perfecto, muy bien. Luego hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, agradecimientos de diferentes personas. Hay un comentario de Brenda López que dice, ojalá pudiéramos crear un grupo de apoyo entre todas las personas que intervenimos con estudiantes. Pues esperamos que este sea el inicio, que podamos, como les decíamos, besar y ser vínculo para que todos los que están ahorita asistiendo juntos y todos, que hay personas también muy expertas en el tema que nos hacen esas redes, creo que sería interesante. Pero sí, muchas felicitaciones, doctora, de diferentes lugares. Inclusive vi por ahí que había un comentario de que estaban en una reunión como con diferentes estudiantes de psicología y que estaban haciendo comentarios respecto al tema, ¿no? Entonces, déjeme ver si hay alguna otra pregunta, porque lo que veo es muchas felicitaciones para usted. Muchas gracias. Em, Y nada más comentarles, bueno, sí, y sí, habla.
Ay, rapidísimo, de que sí hay un grupo de trabajo que últimamente ha estado teniendo también una participación muy activa, que es un grupo de trabajo sobre atención psicológica en estudiantes universitarios y del bachillerato, que justo está tratando de integrar no solamente en materia de suicidio, sino de salud mental en general, la atención a nuestros estudiantes, que es un reto hacerlo desde las instituciones. Por eso les compartía los artículos, que sí, porque creo que es un reto estar en una institución educativa y a la par de todo lo que tenemos que hacer como institución educativa, trabajar en la atención a nuestros estudiantes no es cosa sencilla, pero es posible hacerlo. Inclusive hay otra pregunta aquí de David, dice, ¿cómo hacer que la gente que no son profesionistas del área de la salud sean conscientes de esta problemática? Bien, excelente pregunta. A través de justo la sensibilización, las campañas de sensibilización nos ayudan a que disminuya el estigma y que además las personas se sientan identificadas e integradas. Para mí creo que el mensaje central es el elemento de considerar que todos podemos estar ante una situación de riesgo, absolutamente todos. No es algo que sea solamente de algunos o que les pase a algunas personas. Y entonces el sensibilizarnos conlleva eso, poder identificar que esto además es más común de lo que consideramos y que hay una muy buena o muchas buenas formas para poder estructurar contextos más encaminados a promover estas vidas con sentido que les decía, ¿no? Y creo que la sensibilización es la clave. Perfecto. Muy bien, pues sí, de hecho, de la Universidad de Islahuaca, de diferentes universidades están ahí en conjunto revisando la presentación. No se vayan porque vamos a hablar de inclusive de un instrumento que les puede ser de ayuda para el trabajo con sus universidades, para identificación, sobre todo de los riesgos, como ahorita comentaba la doctora. Pero hay una pregunta más que veo por aquí que dice, ¿qué test utilizaron para la medición de ansiedad y depresión? Em, Nosotros utilizamos escalas de tamizaje que buscan ser breves. El DAS-21 nos sirve. Tiene algunas limitaciones como para estudiantes más jóvenes. Hay una publicación en un capítulo de un libro que habla del cómo funciona la estructura de mexicanos, más bien para los mexicanos, pero el DAS-21 nos sirvió. El ASQ, que es el que estamos también tratando de validar en nuestra población, es otro que nos ayuda muchísimo para estructurar muy efectivamente el riesgo. El Columbia, que no nos encanta por muchas razones, pero que también es bueno y tiene buenos datos de validez y confiabilidad. También estaría publicado el artículo para población mexicana. Mm, y no nos gusta el PHQ-9 porque tiene solo un reactivo, que es además un reactivo que tiene dos, o sea, es un reactivo donde hay dos reactivos, entonces es poco claro y poco específico. Pero para suicidio, pero para lo que tiene que ver con depresión y problemáticas asociadas puede ser bastante útil. Entonces, depende mucho de lo que se busque, hay que ver cuáles son los instrumentos que pueden ser más útiles. Sin duda, la entrevista sigue siendo una de las herramientas esenciales. Gracias, saludos a todos, excelente día. Bueno, ya nos lo platicaba la doctora Paulina, que el porcentaje, ¿no? Que hay una mayor incidencia en personas, en hombres entre 12 y 29 años. Para México la cuarta causa de muerte es el suicidio o los fallecimientos por lesiones autoinfligidas. Estamos hablando que en el INEGI aparece esta estadística de 8.351 personas en un año, entonces sí es considerable poder tomar mucha visión en cuanto a esto que está sucediendo. Ya nos mostraba algunas tablas la doctora. Esta tabla tiene que ver más con esta tendencia que hablamos en las diferentes etapas de las edades, ¿no? Pero sí importante como esta, que es la mayoría de la comunidad en la que ustedes están trabajando, tiene indicadores mucho más altos y por eso es que es importante poder tener, como ya lo mencionó ella, estos modelos, los procesos de intervención y hacer todo este trabajo que es muy importante, pero desde el conocimiento también de cómo podemos en un momento dado hacer esta primera parte, esta primera etapa de identificación.
Ustedes que se encuentran en contexto educativo, sobre todo universitario, tenemos que tomar mucho en cuenta que la salud mental determina la calidad de vida del estudiante y ese bienestar académico que puede tener. Tenemos índices también altos de deserción académica y entonces es importante tomar en cuenta que si nosotros podemos ofrecerles una mejor salud mental a nuestros estudiantes, una mejor calidad de vida, inclusive con las sugerencias también que nos hacía la doctora Paulina, pues nosotros podemos hablar de un mejor estado para nuestros estudiantes y un mejor nivel, inclusive vamos a decir, no solamente académico, sino también emocional de ellos. Ya también lo mencionábamos, los índices altos hacen que pues también lograr encontrar instrumentos de evaluación que nos permitan detectar estos riesgos. Ya lo mencionaba la doctora, que son conductas. Entonces, poder detectar los riesgos que pudieran ocasionar esta tendencia a la conducta es algo importante que deberíamos de estar trabajando en ello, obviamente, sobre todo en casos de chicos que no están diagnosticados. Ustedes en su quehacer diario, pues a lo mejor no tenemos todo el proceso clínico o toda la intervención que quisiéramos con todos los estudiantes, además de que hay escuelas en las que el número de estudiantes es muy alto. Y por esa razón es que siempre un previo, un screening, un indicador que nos pueda un poco dar un margen o darnos una visión de lo que está sucediendo, son esas variables que pues ayudan bastante a nivel escolar, en donde tenemos una población muy grande y que a veces es difícil poder identificar todo lo que está pensando cada uno, o aquel que no genera alguna dificultad, o aquel que se sale de pronto de la carrera y que no supimos qué pasó más adelante con él, pues podemos tener herramientas o podemos utilizar algunos tipos de herramientas para esta parte previa, para esta identificación, por eso lo hablábamos como detección de adolescentes que no tienen un diagnóstico, simplemente poder saber nuestra comunidad en cómo se encuentra en relación a ello. Existen o han existido diferentes técnicas para evaluar los riesgos suicidas, desde inventarios que estaban muy enfocados a la orientación suicida, inventarios como los de depresión y ansiedad de Beck, o los de los que estaban relacionados a la desesperanza también del mismo autor. Son inventarios que de pronto nos generaron muchos falsos positivos por la poca investigación que se tenía, o inclusive por las muestras que se estaban marcando. Entonces, de pronto no nos daban totalmente la respuesta o el material que nosotros necesitábamos como para la identificación de este riesgo. Existen también otro tipo de instrumentos, como el instrumento, el manejo que es Merizo de Rorschach, buscando los parámetros en cuanto a suicidio, o el test de pirámides de Pfister, en los cuales son pruebas proyectivas, los cuales difícilmente podemos trabajar a manera grupal, difícilmente podemos trabajar con toda la comunidad estudiantil que tenemos en la universidad o en la preparatoria, y entonces eso complica mucho poder tener herramientas que nos puedan dar información, que tenga esos niveles de validez o esos niveles que nos puedan ayudar a poder intervenir con estos estudiantes que se encuentran en mayor riesgo. Las evaluaciones de personalidad siempre nos han ayudado a evaluar mucho esto, la personalidad contra el desempeño, saber qué está sucediendo en esa estructura de los estudiantes y en base a eso poder buscar desde esas variables cuáles son esas áreas que nosotros necesitaríamos conocer para poder en un momento dado hablar de esos riesgos o de un probable o de un indicador que quisiéramos hacer justo la prevención, ¿no? De que no suceda más adelante alguna problemática. En la historia el manejo de las pruebas, pues siempre se ha trabajado desde instrumentos muy antiguos que están relacionados con las dimensiones de Eysenck, en donde se manejaba solo 3 dimensiones, y entonces ahí hablábamos de los que tenían una extraversión, que podrían ser impulsivos o que podrían tener ciertas características, o los que pudieran tener una cuestión más neurótica, que eso les dificultara las relaciones sociales, o que pudiéramos tener ya alumnos que pudieran estar en una línea un poco más psicótica. Entonces, estas líneas en un momento dado nos ayudaban, pero no eran del todo con claridad, o sea, no podemos tener específicamente si este paciente o este alumno pudiera tener ese riesgo, sino que vemos como este grande de relación a lo que está sucediendo con su personalidad en general.
Después hay otras universidades, otros espacios que empezaron a trabajar pruebas de personalidad normal, pruebas que se utilizan mucho más en ámbitos a veces de recursos humanos, como el 16PF o el test de Gordon, o pruebas de los 5 grandes como el BFQ o el NEOPI. Entonces son pruebas que al final pues tampoco nos hablan o nos llevan a esta parte clínica o esta parte de los estresores o de los riesgos que pudiera tener en un momento dado el alumno, sino nos hablan mucho más de su personalidad en el enfoque, como decíamos en un momento dado, de su desempeño, si va a ser una persona responsable, si va a tener una autoexigencia, cómo va a funcionar dentro de un proceso escolar o universitario, ¿no? Entonces, son pruebas que también se quedan un poquito cortas o limitadas e inclusive pues nos ayudan. Hay algunas universidades que las utilizan en los procesos de ingreso, los cuales ahora son más recurrentes que se realicen en esta modalidad de evaluación. Anteriormente, solamente con una evaluación a nivel escolar o a nivel de conocimientos escolarizados era lo que te permitía entrar desde preparatoria o carrera. Pero ahora también el poder tener estos recursos y conocer un poco más del chico desde su estructura de la personalidad, pues ahora tiene mayor tendencia o se utiliza mucho más en las universidades, justo por lo que mencionábamos, por todas estas dificultades que han venido sucediendo, que nos hemos ido, bueno, que ha ido en aumento sobre todo, ¿no? Pero entonces, aquí lo ideal o lo que nos puede ayudar mucho más para trabajar con estos chicos o para identificar el posible conducta de riesgo sería pruebas más clínicas, ¿no? Pruebas como PAI o CTCR, que lo vamos a ver con un poco más de detalle para ver qué características me sirven, porque muchos de ustedes ya las utilizan, son las que nos pueden dar mucho más visión de qué es lo que está sucediendo con la persona, sus rasgos de personalidad. Sabemos que muchas veces los rasgos de personalidad no se mueven, o sea, no cambian demasiado. Y cuando encontramos esos factores, entonces son los que necesitaríamos trabajar o los que nos tendríamos que enfocar con mucho más detalle, pero podemos hacer esas aplicaciones masivas, esas aplicaciones muestra para saber qué está sucediendo con nuestra comunidad y eso es lo que nos ayuda justamente a poder seguir identificando estos factores. Por eso la prueba de PAI es una de las que más se están utilizando en este ámbito, sobre todo también porque tenemos baremos de población universitaria y eso le da un valor agregado. El poder tener esa estadística nos ayuda a saber estudiantes que están entrando a carrera universitaria, qué está sucediendo con ellos. La prueba de PAI, si bien la prueba original es para adultos a partir de 18 años, pero tenemos pruebas como el PAI-A, que es su versión para adolescentes, la cual empieza a los 12. Entonces, para la gente que nos acompaña a nivel preparatoria, existe esta versión a partir de los 12 años, de 12 a 18, y luego tenemos la versión de 18 hasta adultos de la tercera edad, en donde podemos identificar diferentes factores y, como decimos, lo podemos aplicar de manera individual o de manera colectiva, ¿sí? Son pruebas de 45 minutos, entonces en una sesión podemos hacer la aplicación muestra, la aplicación grupal, y con eso podemos tener información. E inclusive hemos tenido la experiencia con algunas universidades que trabajan este tipo de instrumentos y que se les han hecho estadística propia, un baremo propio a esa universidad, porque las características de sus estudiantes tienen una peculiaridad o tienen diferentes enfoques a los de otras carreras. Entonces es algo importante que sepan que eso no tiene un costo, sino más bien conforme tú vas trabajando en la prueba, nosotros podemos ir trabajando una estadística propia y eso te va a dar mucho más información de saber qué está pasando con tus alumnos, qué está pasando en tu comunidad específicamente, que era un poco lo que decía la doctora. Ahí cada comunidad va a tener sus características específicas y por eso es importante poderlas conocer con más detalle. Digo, a lo mejor no todos conocen la prueba, los que sí la conocen, lo que quiero marcar como con más detalle es sobre los factores de riesgo, que son los que nos van a ayudar a identificar estas conductas suicidas o estos posibles riesgos que podemos tener con los alumnos. Este es un ejemplo de gráfica de un alumno que inclusive ya había tenido un intento de suicidio, un alumno universitario, el cual salió de la carrera, tuvo una deserción, tuvo características muy parecidas o con los elementos que nos mencionaba la doctora. Sufrió un abuso sexual, sufrió factores estresantes, estaba aislado, o sea, había características muy peculiares que son lo que nos habla de esos factores de riesgo y entonces no podemos hacernos de la vista gorda, hay que tener una intervención diferente con este tipo de alumnos. Entonces,
Desde lo que es la impresión negativa, nos encontramos siempre con factores en el malestar subjetivo, o sea, son pacientes, lo verde, vamos a decirlo para aquellos que no lo conocen, lo verde es lo normal, donde está la mayoría de la población, el verde más claro es lo estadísticamente significativo y estos colores naranjas son, o como meloncitos, son los clínicamente significativos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es cómo el malestar subjetivo, al menos de este paciente, se encuentra en niveles altos, características que ya mencionaba la doctora, de estados de ansiedad y depresión, sobre todo también los relacionados a la ansiedad, como es el estrés postraumático, características de rasgos límites también en esos problemas en las relaciones con iguales o con la relación con otros, también que tiene esos factores, el consumo de alcohol y drogas, que también son factores que si bien no está a nivel clínico, está elevado porque justo utilizaba marihuana esta persona en un momento dado para evitar mucho del malestar que estaba teniendo en ese momento. Otras características de riesgo que nos ofrece esta prueba pues son el nivel de estrés que puede estar viviendo por diferentes factores y los apoyos sociales. Esta es nuestra red de apoyo cuando hay papás, hay familia que están en la posición, como decían ahorita, que no todos tienen en cuanto a más conciencia o poder hacer intervenciones también desde la familia, pues esta persona está un poquito arriba de lo esperado, ¿sí? Entonces aquí sí la red tuvo que hacer partícipe. Aquí el problema de ese aislamiento es que los papás no estaban enterados realmente de todo lo que estaba sucediendo con el alumno. Entonces en un momento dado en que se muestra esta información, pues ya fue que se empezó a hacer también intervención desde la familia. Y el tema de ideación suicida. Este tema que al menos en la prueba nos habla de una característica específica como es ideación, que ya lo veíamos en la presentación de la doctora, cómo va avanzando de ideación a plancia, toda esta parte. Entonces, bueno, aquí los niveles estaban altos. Y la relación con otros, pues hay una rigidez. Entonces, estos factores de riesgo como el malestar, estados de ansiedad, depresión, consumo de alcohol y drogas, intensidad de estrés en los diferentes entornos, sin personas en casa que cuiden, porque este alumno era foráneo también, y la rigidez a nivel personal, pues son algunos de los factores de riesgo que la prueba nos puede indicar que se está presentando en el alumno. Otro de los factores que tienen que ver con esto. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, hay tres tipos de ansiedad y depresión que nos marca la prueba, cognitivo, emocional o fisiológico. Nosotros, o la mayoría de nosotros, inclusive los docentes, ubican la fisiológica y pueden saber si un alumno se encuentra en un estado de depresión o de ansiedad por características a nivel físico que observan. Y por eso es que pueden hacer una referencia ya ahora sí con el psicólogo, el tutor, la familia. Pero una vez que evaluamos, nos podemos encontrar con casos como el de este alumno, en donde si te fijas, la depresión fisiológica está baja. Entonces, no tenía tantas características de depresión, sí tenía más características de ansiedad, de ataques de pánico y demás, pero no de depresión. Y eso era lo que no alarmaba a la familia. Pero si observamos los niveles cognitivos y emocionales, es algo que no observamos, es algo que está a nivel mental, es algo que solamente el paciente está vivenciando, como lo decía un poquito la doctora, en esa soledad o en ese consigo mismo de todo lo que está pasando en su entorno. Entonces, esos estados de tristeza, desesperanza, son los que están presentes aquí y entonces ahí es justamente de esos niveles de riesgo más altos, cuando observamos alumnos con estas características, en donde ya no nada más es a nivel físico, sino que también a nivel cognitivo está teniendo esta relevancia y que es el que muchas veces las personas cercanas no alcanzan a observar. En este caso en particular, el estrés postraumático por las vivencias que había tenido, pues se está presente, ¿no? No todos los estudiantes lo tendrán presente, pero en este caso sí fue así. Los trastornos bipolares también se presentan, esos niveles de actividades, esos estados de ánimo, esas fluctuaciones también las podemos observar, pero esto también es bien importante, los niveles de grandiosidad cuando están bajos, estamos hablando de esa autoestima baja, de esa confianza en sí mismo y demás. Entonces, esto es otro de los factores que también tenemos que observar a la hora de que trabajamos instrumentos como este para identificar estos factores de riesgo.
Los temas de resentimiento social es también muy importantes. La persona desconfía de su entorno y eso también hace que se aísle de todo lo que está a su alrededor. Entonces, eso también, las alteraciones de pensamiento hace que la persona no se concentre y por lo tanto no puede seguir estudiando o se le dificulta pasar sus exámenes, concentrarse en las tareas, en las clases. Entonces, todo esto hace que haya una alteración en la parte que decíamos de insomnio inclusive, o sea, no pueden dormir, no pueden descansar, tienen ataques de pánico. Entonces, estas características que a lo mejor en esta gráfica pueden parecer extremas, pero cuando nosotros evaluamos con estudiantes y vemos que no está en los colores esperados, sino que pasa a un nivel clínico, entonces son esos factores de riesgo que nos tienen que llamar la atención, que nos tienen que dar esos focos rojos y donde nos tenemos que enfocar para poderle dar una atención mucho más personalizada o más específica a este estudiante, que inclusive, como les decía, los controles de impulso, o sea, chicos que ya tienen autoagresiones, que son inestables emocionalmente, esa parte de escaso control de impulsos también es otro de los factores de riesgo que nos marca la prueba. E inclusive los niveles de ira contenida cuando las agresiones pueden ser altas, pero son más a nivel verbal, o sea, no están en un estado que sería el más adecuado. Entonces, estas características son las que debemos de tomar en cuenta en un momento que utilizamos instrumentos como este para poder tener estos focos rojos, poder trabajar con mucho más, manera más profunda con estos alumnos y no dejar que pues sigan avanzando en ese proceso que ellos están viviendo, porque muchas veces a lo mejor no te va a generar un problema que te llame la atención como institución. Y por último, pues esta prueba habla del índice potencial suicida. Esta puntuación de índice potencial suicida o sea, se elabora en conjunto con todas las escalas que fuimos viendo, porque a veces la ideación suicida puede estar alta, pero eso no quiere decir que tengamos un potencial, porque ya veíamos las etapas que se va avanzando en esta conducta de riesgo. Entonces, aquí la prueba cuando nos habla de este potencial es cuando ya vio todas las características, las engloba y entonces en base a eso sabe que ya tenemos esta situación en un nivel más grave, es un foco rojo, tenemos que intervenir de inmediato. A diferencia de los chicos de 12 a 18 años, no tenemos este potencial de suicidio, solamente tenemos las puntuaciones anteriores. Esta solo trabajamos con chicos a partir de 18 años, podemos tener esta característica ya específica en donde la prueba nos habla de esta información. Y lo más complicado también es que tenemos dificultades a tratamiento. Entonces, cuando un paciente esta puntuación no aparece en los colores verdes, entonces es un paciente también que no va a estar del todo dispuesto a llevar un proceso terapéutico. Entonces, son los casos de más riesgo también, porque tenemos que hacer una intervención mucho más exhaustiva, mucho más a la conciencia, un trabajo mucho más, ya lo mencionaban, personalizado, muy enfocado a lo que está pasando con él específicamente. Pruebas como esta nos hablan de ítems críticos. Cuando nos hablan de ítems críticos, encontramos estos, por ejemplo, que son de mayor riesgo y que entonces la prueba no los lanza y nos dice aguas. Cuando un paciente te dice esto, es un riesgo inminente. Entonces aquí, por ejemplo, nos habla de que no le interesa la vida, que a veces explota y pierde el control, que ha revivido algo horrible que le ocurrió, que tiene experiencias terribles que le hacen sentir culpable, que sigue teniendo pesadillas sobre el pasado, que tuvo una experiencia muy mala que le ha hecho perder el interés por algunas cosas. Entonces son características que la prueba nos lanza para darle mucho más importancia, inclusive en una entrevista o poder indagar mucho más estudiante. Ahora, pues como estas, les digo, nos habla con mucho más detalle qué está sucediendo con el alumno y puede ser de mucho más ayuda en un momento de un proceso de ingreso, poder evaluar a todos los estudiantes. Hemos tenido muy buena respuesta con algunas universidades que lo han hecho así, donde aplican a todos los estudiantes y eso ya les da un panorama de qué está sucediendo y estos indicadores que se han incrementado de manera considerable, o sea, clientes que lo han aplicado en diferentes años, este año ha sido de los que más se ha detonado este potencial suicida. Y entonces, pues tienen que hacer intervenciones mucho más específicas, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho a nivel institucional, a nivel universitario, para poder tener estrategias o, como decían ahorita también, los modelos de intervención con los estudiantes. Ahora, hay otras pruebas mucho más sencillas. Bueno, esto es importante. Aquí hay algunas medidas indirectas que nos da el PAI, pero que sin embargo son estos factores de riesgo que hablan, lo que decíamos, de potencial suicidio, que son el aislamiento,
la desesperanza, el estrés, la intensidad en el estrés, el poco control de impulsos, fluctuaciones en estado de ánimo, alteraciones de pensamiento, problemas de concentración, abuso de alcohol y ataques de pánico. Entonces, estos no, vamos a decir que como tal las características no tienen una variable dentro de la prueba, pero esto que estamos viendo en la prueba se mide de manera indirecta con estas características. Entonces, por eso es que son de los factores que también la doctora ya nos hablaba en un momento sobre los riesgos, ¿no?, que tenemos con los estudiantes. Entonces, les digo, esta es una prueba mucho más específica, mucho más profunda. Ahora, si ustedes dicen, no queremos profundizar tanto en lo que está sucediendo con los estudiantes, hay otros cuestionarios clínicos que nos ayudan, como el CTCR, que esta es una nueva edición, en donde aquí esta solamente existe para mayores de 18 años, ¿sí? Y entonces aquí lo que vamos a ver es más esto, el índice potencial de patología, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En una prueba como esta, nosotros tenemos que esperar que nuestros estudiantes tengan un color verde. Cuando esta puntuación sale aquí o en estas otras, nos está hablando de que hay factores de riesgo. No tenemos tanto detalle como lo tenemos en PAI, pero hablamos un poco de, por ejemplo, si esta persona, lo que decíamos, hay cuestiones de psicotismo, ideación paranoide, hostilidad, impulsividad. Entonces, si bien no es una prueba que nos va a decir específicamente que hay una ideación, una conducta suicida, un riesgo suicida, como universidad nos da un parámetro de decir qué estudiantes tienen mucho o están mucho más vulnerables, tienen mucho más necesidad de poder hacer una intervención, como decíamos al principio, a nivel emocional, para que tengan una mejor calidad en cuanto a sus estudios, en cuanto al bienestar que están llevando dentro de la institución que ustedes están manejando, ¿sí? Entonces, pruebas como esta, si nosotros lo comparamos en el desempeño a nivel profesional, nos encontramos que una persona que tiene índices patológicos altos, pues es una persona que va a tener ese malestar a nivel importante, va a tener dificultad en cuanto a la responsabilidad, va a hacerte ausente en muchas, no va a asistir a clases o va a faltar mucho, sobre todo los que tienen estos niveles altos de preocupación o los que no tienen estas habilidades para relacionarse con otros, para trabajar en equipo, tienen dificultad para tomar decisiones, ya decíamos, para concentrarse, para adaptarse, para medir las consecuencias de sus actos, no tienen seguridad en sí mismos, no afrontan ciertas tareas, no tienen esa motivación o esa energía o esa tenacidad para seguir adelante sus actividades, su desempeño es inadecuado, tienen dificultades para entender otros puntos de vista y ser tolerantes. Ya decíamos, chicos con consumo de alcohol y sustancias van a tener más abstencionismo, van a tener problemas de concentración, pueden ser hostiles, pueden ser conflictivos, pueden tener baja responsabilidad. Entonces, todas estas variables, temas de ansiedad también, chicos que tienen dificultad de concentración, fatiga, te van a faltar también mucho a la escuela, y el área vulnerable, donde los niveles de estrés son altos, tienen dificultad para resolver sus problemas, ¿sí? Dificultad para orientarse a resultados, confianza en sí mismo. Entonces, este tipo de pruebas, cuando traducimos estas escalas a lo que realmente pasa a un nivel universitario, profesional, nos damos cuenta que son factores que también nos van a hablar de un riesgo. Te digo, si bien aquí no tenemos el indicador que dice potencial suicida, pues sí tenemos factores que nos van a ayudar mucho a identificar qué está sucediendo con los alumnos. Entonces, en ese sentido, era algo con lo que queríamos también cerrar, complementar, darles también algunas opciones para ustedes en un momento dado. Hay muchas más pruebas, acuérdense que tenemos un catálogo de más de 400 títulos, pero estas son pruebas que nos han sido de mucha ayuda, nos han ayudado mucho en los ámbitos universitarios y eso es justamente lo que queremos, poderles dotar a ustedes de materiales y de recursos. Aquí, por ejemplo, si ustedes escanean este QR, van a tener acceso a el portal de Universitea, donde están todos los manuales de todas las pruebas que manejamos, específicamente para que puedan ver la prueba PAIS, etc. Aquí ustedes tendrían que entrar con un correo, les comparto que el correo sería ventas@vesalius.com.mx y la contraseña Vesalius 2024. Si ustedes están aquí, pueden tener todo el marco teórico de lo que incluyen estos instrumentos y que les pueda ser de ayuda en un momento dado que quieran para la detección y para tener factores también mucho más claros o mucho más objetivos de lo que está pasando con su comunidad universitaria. De igual manera, algunos estaban preguntando si van a recibir la información de los archivos que nos compartió la doctora Paulina, y sí, les vamos a llegar tanto los archivos como el video,
como todos los materiales que puedan ser de complemento, inclusive como bien comentaban, podemos hacer ese enlace, esa comunidad para estarles informando de otro tipo de eventos o el diplomado de la doctora o actividades que estén relacionadas con este tema, pues que sean de mucha ayuda para poder estar todos en la misma alineados y con mucha información al respecto. Bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Les dejo también mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier información que en un momento dado puedan necesitar. Y pues es un tema que tiene muchas vistas y que necesitamos seguirlo trabajando, pero sobre todo nos preocupa a nosotros mucho el contexto escolar, universitario, porque muchos de nuestros clientes y mucha interacción que nosotros tenemos es en ese ámbito y nos hemos dado cuenta cómo esta problemática ha sido importante y para Vesalius es muy importante poder acercarles no solo materiales, sino en este sentido especialistas que puedan ofrecerles mucho más recursos, mucho más habilidades, capacitaciones. Entonces, esta no es la última capacitación, tendremos muchas más sobre diferentes temas. Queremos ofrecerles esto de manera gratuita y en el año vamos a tener muchas más actividades en diferentes ámbitos, pero sobre todo en la parte universitaria creemos que es vamos a decir, el semillero, ahora sí, de los futuros personas que van a manejar, dirigir y estar también en nuestros espacios. Entonces sí es importante poder hacer algo para ellos y que mejor ahorita que estamos a un nivel que podemos todavía prevenir o podemos detectar, ¿no? Y no en un momento dado tener esta pérdida o estas dificultades de alumnos bueno, que pierden la vida en un momento dado, que no encontraron solución o que no encontraron de qué formas poder sanar un poco el malestar que ellos estaban teniendo. Por eso también les dejo esa última frase, que si le damos palabra al dolor, eh, eh, pues el dolor que no habla hace que gime el corazón y eso puede hacer que el corazón pueda romperse. Entonces sí es importante trabajar esto con nuestros estudiantes y pues estamos a sus órdenes. Agradecemos a todos por su asistencia. Esperamos que les sea de mucha ayuda esta información. Agradecemos también a la doctora Paulina por su tiempo, a pesar de todas las actividades que está realizando y que está haciendo mucha investigación y mucho trabajo, todavía mucho más que se necesita en relación a este tema. Y pues no me queda nada que nuevamente agradecerles y seguimos en contacto. Muchas gracias.